Hola, buenas tardes. Bienvenido todo el mundo a esta presentación que se enmarca dentro del tercer encuentro nacional de Defender Andalucía. Como ya sabréis, Defender Andalucía es una organización que surgió hace un año, ahora cumplimos nuestro primer aniversario, pero aunque somos una organización política joven, estamos ya bastante consolidados. Defendemos el soberanismo, el feminismo, el ecologismo, son las bases de nuestra acción política, y así recientemente hemos entrado dentro también del proyecto el proyecto andaluz, exclusivamente andaluz, de Adelante Andalucía, con el objetivo de hacer una fuerza política que responda a nuestros intereses desde aquí, desde Andalucía. Yo es que hablo muy fino, suena muy fino lo que digo porque soy de Bilbao, pero bueno, llevo muchos años en Andalucía, mi madre es de Martos, así que estoy eximida, sí, de Martos de Jaén, eximida hace muchos años. Así que perdonadme el acento fino. Bueno, estamos hoy entonces aquí para presentar un fanzine que tenemos aquí, que ya conoceréis, que se titula Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. Las autoras, la autora de los textos es Virginia Piña, ella es Aninor, la ilustradora. Virginia es psicóloga, es muy conocida, bueno, ella es de Jaén, es muy conocida en el ambiente feminista de Andalucía, ha hecho muchas aportaciones en La Poderío también, en esta revista, como sabéis, feminista. Ha trabajado con Defender Andalucía en varias ocasiones. Al principio, claro, cada uno, bueno, también personales, al principio estaba muy activa, estuvo haciendo cursos, talleres, en fin, estuvo con nosotros muy de cerca. Y Ani es una ilustradora de Jerez de la Frontera, tiene 24 años, y con sus ilustraciones en general ella intenta pues, retratar la cotidianidad de lo andaluz, encontrar la identidad de lo andaluz, no solo de las mujeres, y yo creo que lo que las dos comparten es el interés por recuperar la memoria de aquellas mujeres andaluzas de las que no se ha hablado hasta ahora en profundidad y que sirvan de referente para este nuevo feminismo andaluz que está recuperando la memoria, las tradiciones, lo cotidiano de todas las mujeres que nos precedieron. Y bueno, ahora mismo ya, pues ellas se presentan y ellas defienden su precioso partido. ¿Se me oye así o hace falta que coja el micro? Se me oye mejor así, ¿verdad? Es que el micro en verdad siempre me da mucha cosilla. Bueno, así también se oye. Sí. Aunque sea con el micro, así de lejos, no hay falta que tenga aquí en la mano, que siempre es un rollo. Bueno, dos cosas antes de empezar. Primera, agradecer eternamente a las compañeras y compañeros de Defender Andalucía, ¿no? Por haber contado con nosotras en este tercer encuentro, este tercer encuentro nacional, que bueno, los encuentros nacionales siempre son unas fechas muy importantes, ¿no? Y que nos hayan incluido en este episodio, este nuevo episodio, ¿no? de la organización, pues bueno, para mí es un orgullo y espero estar a la altura de las circunstancias y de la organización. ¿Oís bien desde el fondo? ¿Lo acerco el micro más? Sí, ahí bien, ¿no? ¿Lo acerco? Sí, por favor. Úsalo. De verdad, y bueno, en verdad yo creo que me siento un poco como en casa, ¿no? Porque, en fin, hay compañeros y compañeras de toda la vida que han estado conmigo muchos años, hay amigas, hay familia, hay un poco de todo. Por lo tanto, yo creo que no podría haber habido un mejor comienzo y una mejor celebración de este fanzine, ¿no? De comienzo bueno, me daba un ciclo de presentaciones y creo que para mí, por lo menos, no puede haber algún sitio mejor para poder presentarlo por primera vez porque me siento en casa. O sea, de verdad, muchos compañeros, muchas compañeras, muchos amigos, muchas amigas y muy contenta. Eso va a empezar. Y luego, pues bueno, estoy un poco nerviosa. Hace mucho que no nos ponemos, por lo menos que yo no me pongo públicamente de esta manera, que aunque sí que es verdad que muchas veces he hecho charlas y cosillas así, pues llevo desde que empezó el COVID 1 año y medio sin exponerme públicamente así de esta manera, con el cuerpo puesto delante, ¿no? Siempre detrás de las redes y eso, pero así hace mucho. Entonces, pues bueno, a lo mejor me distraigo un poco, las 2 cervecillas que me tomaba antes, el cochero, el sol, en fin. Que a lo mejor yo que lo quedo así un poco, pero bueno, que voy a intentar retomar y intentar hacerlo lo mejor posible.
Y nada, que eso, que muchas gracias por venir a todas, que, joder, tío, es que hay un montón de gente. Y que muchas gracias por estar con nosotros y por darnos este calorcito que yo no me lo esperaba tan así, tan guay, de verdad. Muchas gracias. Yo voy a presentar un poco lo que es el proyecto de mujeres andaluzas que hacen la revolución. Y bueno, Ani va a hablar un poco del fanzine porque ella se ha encargado de toda la parte logística. Ani ha hecho un currazo que de verdad yo no me lo, vamos, brutal. Y bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el proyecto de Mujer Andaluza y ella va a hablar un poco de lo que es su trayectoria, lo que es la trayectoria del fanzine, ¿vale? Y bueno, Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, si alguna la conocéis o la conocéis vosotras, es un proyecto de divulgación, de difusión feminista, histórica, andaluza, no sé muy bien cómo englobarlo, que es a través de las redes, ¿no? No es un proyecto de investigación, sino que es un proyecto de divulgación. Y bueno, nació en el año, ahora cumplió 4 años, nació en 2017. Y nació en un contexto que para mí es muy importante nombrarlo, porque para mí los espacios liberados, los espacios que llevan a cabo prácticas anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales son espacios que hace falta recordarlos. Nació en el Cerro Libertad, que fue una ocupación que llevamos a cabo allí en Jaén. El Cerro Libertad era un cortijo con 6.000 olivas, con 600 hectáreas en manos de un banco del BBVA que estaba en ese momento en desuso. Entonces la gente de allí de Jaén, joven, que nos estábamos viendo abocados a emigrar, dijimos, hostia, ¿cómo puede ser que enfrente de nuestra ciudad esté habiendo tanta tierra, ¿no? Que no esté en manos de los trabajadores y las trabajadoras y la gente joven estemos migrando? Entonces, durante esa ocupación, que duró entre 2016 y 2017, hubo muchas jornadas, muchos encuentros, porque los espacios liberales, una de las cosas que nos permiten es la reflexión conjunta, colectiva. Y allí hubo unas jornadas, en agosto así, donde se organizó, de hecho mucha de la gente que estábamos aquí, ahora estábamos allí, estaba Néstor, estaba Javi, había gentecilla. Y en esa charla pues estábamos reflexionando juntos sobre la presencia o sobre dónde estaban las mujeres andaluzas. No era una cosa como aquí estamos, pero pensando todas juntas dónde y cómo se habían organizado o qué tipo de vivencia habían tenido las mujeres andaluzas. Y claro, en ese momento pues como que yo me quedé así un poco, y creo que en la sala en general pues todas aportamos, pero a mí algo me removió dentro, ¿no? Las reflexiones conjuntas y colectivas al final dan esto y ayudan también a que nosotras mismas luego de forma individual podamos generar cosas, ¿no? Y generar dudas y generar, pues en este caso, un proyecto como Mujer Andaluza. Y bueno, en ese contexto pues nos preguntábamos esto y tal, y yo me daba cuenta de que yo tenía mucha formación de feminismo, que yo había leído mucho sobre muchas autoras, sobre Angela Davis, que Angela Davis me había ayudado a entender pues, la lucha de liberación antirracista de Estados Unidos, que yo había leído mucho a Silvia Federici, que Silvia Federici me había ayudado a entender los procesos de capitalismo y patriarcado del norte de Europa, pero me daba cuenta de que desconocía las luchas de las mujeres que habían luchado, que habían tenido cerca de mi casa, que a lo mejor antes que yo habían ocupado otras tierras y que habían estado a 200 kilómetros de mi casa, a 300 o a 100, y yo no conocía eso. Entonces, pues en ese momento me di cuenta de que aquí a lo mejor no hubo una quema de brujas, porque aquí no hubo quema de brujas, aquí hubo persecución por la hechicería, pero no hubo una quema como la que se llevó a cabo en el norte de Europa, pero aquí sí que hubo a lo mejor un epistemicidios religiosos, culturales, que no hubo una edad media oscura como ha pasado, ¿no? Relataban las feministas en el norte de Europa, pero aquí había habido pues, una alhambra y un conocimiento y una exposición diferente a la que había habido en otros lugares, que eran las narraciones que a mí me estaban llegando y que no se relacionaban con las vivencias que yo estaba teniendo aquí. Y bueno, entonces pues eso que había procesos históricos diferentes, pero al mismo tiempo también tenía que haber habido
imposición de las opresiones también es diferente. La llegada del patriarcado, la llegada del colonialismo, la llegada del capitalismo también tiene que haber surgido en forma de una lógica un poco distinta. Y bueno, entonces la historia de las mujeres andaluzas de la realidad actual no podía ser, o yo entendía, de alguna manera a lo mejor tenía que ser explicado, o podía ser explicado también de otra manera, o que las mujeres de aquí habían tenido que desarrollar una resistencia y una lucha un poco diferente a la que se había llevado en otros lugares. Y me bajo un poco esto porque ya estoy sudando. Y eso, y ante las vivencias, ante la imposición de este triple sistema de opresión, ¿no? Como estoy diciendo, el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, al mismo tiempo se han tenido que desarrollar unas resistencias diferentes y muy locales, ¿no? La lucha de las jornaleras aquí en Andalucía pues son un poco diferentes a las que se han llevado a cabo en otros lugares. Y eso también había, o la presencia de la poetisa Andalucía, que es una cosa que surgió aquí, que fue muy interesante. O bueno, son cosas que al final yo creo que nosotras también teníamos que saberlo. Y bueno, yo un poco como psicóloga, ¿no? Una cosa que hacemos muchas veces en intervención, en terapia, es buscar las herramientas que tienen las personas que vienen a terapia, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para enfrentarnos a los daños y a los dolores que sufrimos? Es un poco extrapolado lo que son las culturas y lo que son las sociedades de los territorios, de forma colectiva. También tiene que haber una forma, también hay formas de desarrollo de esas herramientas, ¿de acuerdo? De herramientas de resistencia. En el preciso momento, y esto lo dicen algunas teóricas decoloniales, en el preciso momento en el cual empieza a aparecer la opresión, también empieza a aparecer la resistencia. Y creo que es una cosa que, bueno, que Mujeres Andaluzas viene a ser un poco eso, ¿no? La visibilización de las herramientas que las mujeres andaluzas han desarrollado a lo largo de la historia, a lo largo de los procesos históricos, para poder defendernos de todo lo que, en fin, de todas estas cosas y para poder sobrevivir. Y bueno, y esto es un poco un ejercicio de reflexión que yo hago en Mujeres Andaluzas, o que por lo menos mi intención es esa, y que me gustaría también que hiciéramos un poco todas de forma colectiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es que...? Uy, está apagado. Pues mejor. Ahora, ya ves que yo volví perfecto. Lo siento, Vikis. Cuando estoy nerviosa me acelero mucho. Si veis que me acelero mucho, me lo decís. Me decís, que no te estamos... Relájate un poco, ¿vale? ¿Ya no voy a fumar nada? Sí. Otra. Espérate, y ya está, que da igual, Beco, que yo que tengo... Que primero se me oye, ¿eh? Tiene torrente. Lo oís, ¿verdad? Por aquí, Víctor, ¿se oye? Yo alzo un poco la voz y ya está. Y así también, cuando veis que tenéis eso, parece que no, pero a mí no me gusta. Bueno, que eso, un ejercicio de reflexión que también a mí me gustaría lanzar y que me gustaría que de forma conjunta, pues no sé, igual lo pensáramos, ¿no? ¿Qué herramientas creéis vosotras que han utilizado las mujeres andaluzas, lo hemos desarrollado en Andalucía, para sobrevivir, ¿no? Para que nosotras, ¿no? Aquí y ahora, estemos autodenominándonos mujeres andaluzas de clase trabajadora? Porque aunque para nosotras es una cosa muy normal, para la hegemonía, que nosotras seamos y nos autodeterminemos, autoconceptualicemos como mujeres andaluzas de clase trabajadora, no es lo que ellos esperan, ¿no? Ellos esperan que nosotras seamos españolas, católicas, de clase media, ¿no? La clase media, que es el gran engaño que nos ha metido el sistema capitalista, ¿no? Para hacernos creer que estamos ahí en la mitad, como que cuando en verdad solamente tenemos las millajillas de siempre. Y bueno, eso que nos han dado, ¿no? Para poder estar aquí, ahora mismo reunidas, nosotras, reflexionando de forma conjunta, buscando resistencia y hablando de herramientas. O sea, ¿qué procesos históricos han tenido que darse para que estemos aquí con esas cosas, que no es lo que se espera de nosotras, que la hegemonía no lo espera de nosotras? Lo que digo, la hegemonía espera que seamos españolas de bien, no andaluzas. Declararnos andaluzas yo creo que es una cuestión política más que territorial, ¿no? O sea, es colocarnos en la contrahegemonía. O sea, porque no solamente es una cuestión territorial. O sea, cuando te declaras andaluza, te estás declarando como parte de un proceso histórico, de una historia que ha sido anulada y que ha sido silenciada, ¿no? O
sea, vosotras cuando vais aquí al centro de Granada tenéis ahí la tumba de los reyes católicos, pero no tenéis las tumbas de los reyes que nacieron, se criaron y crecieron en Andalucía, en Granada. O sea, eso están por ahí perdidos y no se sabe ni siquiera dónde. Moraima, sin ir más lejos, se piensa que está debajo de una carretera en Motril, ¿no? Que fue la última reina nazarí. O sea, está enterrada debajo de un asfalto y la Isabel la Católica la tenemos en el corazón de Granada. O sea, eso es porque de nosotros no se espera lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Yo creo que eso también tenemos que reflexionar y tenemos que saber por qué, qué es lo que nos ha pasado en nuestra historia, qué es lo que ha pasado en nuestra vida para que nos autodeterminemos como mujeres andaluzas de clase trabajadora. Y bueno, eso, lo que digo, lo que estoy diciendo, claro, un momento me he perdido, que y eso, últimamente también pues hay unos discursos que a mí no me gustan demasiado, ¿no? Que hablan de que somos de que el fracaso de la izquierda, que el fracaso de la alternativa a esto, al otro, como que ahora mismo la izquierda, o como queramos llamarnos, como que está fracasada. Yo sigo pensando que nosotras somos la victoria de la historia, somos la victoria de todas estas mujeres. O sea, somos la victoria porque al final ellas resistieron al fascismo, ¿no? O sea, una mujer que María Silva Cruz fue asesinada, fue fusilada por el fascismo, por declararse antifascista. Que nosotras nos declaremos antifascistas es una declaración, o sea, es una victoria de una parte de nuestro, ¿no? de nuestro mundo, ¿no? Las mujeres de Marinaleda o las mujeres de las cabras montesas de Chilena, o sea, a ellas se le negó algo tan simple como el derecho a poder ser trabajadoras. O sea, ellas no eran trabajadoras, ellas eran parte de una unidad familiar y ellas no eran reconocidas por el mundo laboral como trabajadoras. De hecho, ellas no cobraban el paro agrario, ni podían ir, o sea, no iban al paro, al empleo comunitario, ni podían cobrar el subsidio agrario porque no eran trabajadoras. Y ellas dijeron, ¿cómo que no somos trabajadoras si nuestras manos están manchadas de tierra igual que las de ellos? Es decir, que nosotras ahora mismo y estemos en eso, pues, pudiéndonos autodenominar de esa manera, es porque había un recorrido y un proceso histórico que creo que tenemos que mencionar y que por lo menos reconocer. Y bueno, más o menos eso. Somos su historia como la encarnación de la resistencia de las mujeres andaluzas o yo creo que es como nosotros nos deberíamos de tirar un poco a nosotras mismas, tanto de nuestras madres y de todas esas cosas, pero también de un proceso histórico y un proceso político que se ha llevado a cabo en Andalucía. Y bueno, más o menos esto era lo que yo venía a contaros, que hagamos esa reflexión, ¿no? Que un poco de forma colectiva podamos pensar en este fanzine como un conjunto de resistencia, un conjunto de herramientas que a lo mejor nos pueden servir para también enfrentarnos, que estas mujeres nos han dejado y que estas mujeres nos han mostrado, para también nosotras resistir a lo que se nos viene encima. Que después de la crisis sanitaria que hemos pasado y todos sabemos que nuestra generación es la que más lo va a sufrir y que lo estamos viendo hoy en día. Que ponemos la tele y vemos cómo están todavía pegándole a gente LGTBI, que están todavía muchas mujeres muriendo, que siguen en nuestros mares intentando cruzar el estrecho, siguen muriendo gente por llegar. Y que tenemos en Huelva muchas mujeres pasándolo muy mal. Y bueno, ¿qué es lo que nos hace luchar contra eso, no? ¿Y por qué estamos luchando nosotras contra eso? ¿Y por qué estamos aquí? Creo que es una reflexión que nos debemos hacer y que a través de ella, pues bueno, seguramente llegaremos a muchos más proyectos como Mujeres Andaluzas y seguiremos avanzando. Y ya está. Hola. Es que eso es criminal, porque después de hablar Virginia, es que parezco tonta, ¿sabes? Qué barbaridad, qué monstruo, cómo habla la tía. Nada, como ha dicho la compañera, yo soy Ani, estoy bastante nerviosa. Bueno, que nada, que soy ilustradora y que he hecho todo el tema de las ilustraciones, la maquetación, el diseño y tal del fanzine. Le he echado unos ratos, bueno. Y nada, mi intención es más que nada explicar un poco mi trayectoria de 24 años,
que tampoco sea explicaros por qué empecé a ilustrar. En verdad sí que se escucha raro en mi cara. ¿Te escucháis? Sí. Así Sí. Así, ¿no? Es que se habla un libro. Ah, ok. Claro, si lo pones ahí, sí creo que Claro, tienes que tener la mano, tienes que tener la mano. Es que no sé. ¿Podéis pasar? Acercar la mesa más hacia ahí. Ah. Cadena ser. Bueno, esto, que nada. Entendé que yo soy ilustradora, que yo todo lo que sea estar 25 horas seguidas en un escritorio pintando, lo llevo perfecto sin hablar con nadie, pero enfrentarme a la sociedad y hablar ante gente, yo no soy oradora ni soy política, gracias a Dios. Entonces me disculpáis si cada 25 segundos me disperso y no sé de qué estoy hablando. Pero pasa por agua con hielo. Bueno, eso. Empiezo. Tranquila. no estamos en familia ni Bueno. Que nada, que yo pinto desde pequeña, ¿vale? La ilustración, bueno, la pintura ha sido como mi pasión desde pequeña, eso es como la frase más cliché del mundo, dicho por cualquier pintor del mundo, pero en mi caso es real. Mi madre me apuntó a pintura al óleo cuando yo tenía 8 años y tal, porque tenía cierta predisposición para las artes plásticas. Yo después estudié bachillerato artístico y cuando llegué a la universidad, contrariamente a lo que todo el mundo esperaba, no me metí en Bellas Artes, me metí en Historia del Arte. Las razones por las que tomé esa decisión son complejas, pero básicamente creía que se me daba una mierda y luego un hombre que yo tenía como una especie de autoridad intelectual me dijo que se me daba una mierda. Entonces, como adolescente estúpida e influenciable, cambié el rumbo de mi vida por lo que me dijo un semi-desconocido y fue por lo que me metí a la carrera militar. Decepcionada pero no sorprendida, me di cuenta de que la historia del arte se me daba fatal. En los 3 años en los que estuve estudiando historia del arte en Sevilla no aprobé casi ninguna. La realidad era que, no sé, que yo no quería basar mi vida en estudiar a otros artistas, ¿no? Yo quería, pues yo qué sé, algún día ser artista yo y que me estudiaran a mí. Cuando le dije eso a mi madre, que le iba a decir en la sala, me dijo que sonaba vanidoso, pero yo creo que ser ambiciosa no es ser vanidosa, ¿sabes? Entonces, cuestión, que saliendo la cena. A mi madre, es que Virginia es la feria, ¿entiendes? Virginia es la que está bien, pero que Es que a ver, que no pasa nada. Que cada no. una. digo, que nada, que mi madre, que se pasa los cojones de mí porque llevaba 3 años en Sevilla y no probaba ninguna, pues me instó, me interpeló a que volviese a casa y bueno, que me recuperara porque en verdad yo estaba en la absoluta papela, estaba completamente deprimida y quisiese algo con mi vida. Entonces, bueno, yo lo pasé muy mal en Sevilla, pero también me marcó muchísimo la ciudad, ¿no? Yo en Sevilla conocí por primera vez las contradicciones de Andalucía en su esencia como más pura, lo moderno y lo antiguo, lo tradicional y lo cosmopolita y lo local, y era como una contradicción constante. Yo iba por calle Feria o por calle San Luis y era una tienda de capirotes que está al lado de una casa ocupada feminista, que está al lado de una basílica, que está al lado de una tienda vegana a granel, ¿sabes? O sea, esto es Sevilla y creo que esto también es un poco Andalucía. Al ver las contradicciones que había afuera, de alguna manera fui capaz de aceptar las contradicciones propias que yo llevaba dentro, ¿no? Y de las que en realidad me avergonzaba, porque estaba completamente acomplejado un montón de cosas. Y bueno, como que
me di cuenta de que yo, bueno, sí, soy de izquierda, soy anticapitalista, vegana, bisexual, no sé qué, no sé cuánto, el pack completo, ¿vale? Pero, yo qué sé, yo la verdad, yo creo en Dios, yo soy una persona súper familiar, que paso muchísimo tiempo con mi familia, por ejemplo, que me encantan las tradiciones de mi tierra, todas aquellas que no hieren a gente ni animales, etc. Y ya sabes, soy así y fue en parte de la Sevilla desde donde yo empecé a articular este discurso que tengo ahora. La cuestión es que al volver de Sevilla yo me tomé un año sabático para recuperarme de todo eso que me había pasado, de todos estos problemas de salud mental que yo llevo acarreando los últimos 6 años. Y en medio de todo ese proceso como de sanación fue cuando surgió todo el tema de Vox, que empezaron a darle bombo en los medios de comunicación y más tarde pues entraría al Parlamento andaluz, etcétera, etcétera. El famoso vídeo de Santiago Abascal a caballo, diciendo que va a reconquistar Andalucía, esta movida, ¿no? Estamos hablando del año 2019. De la indignación de ver a esa gentuza un poco y también de mi ganas de encontrar un hobby que me permitiese no pensar en más de 20 minutos y no querer arrancarme el cerebro, fue cuando surgió la ilustración, ¿sabes? Yo en aquel momento lo que pintaba era pues, a mujeres liberándose del yugo del fascismo, a mi abuela y a mi tía tomando el fresco soleradamente, a flamenca comiéndose de xoxo y otras muchas escenas que a la gente, por lo que sea, pues le gustó mucho, ¿no? Y fue cuando... por lo que sea. Soy una chipavita. Me gustan los perros, pero tampoco. Que poco después, pues decidí que sería ilustradora. Todo esto va a lo de Joaquín, pero empiezo ya esta parte. Que poco después decidí que iba a ser ilustradora. Y fue cuando cursé mi estudio en el grado superior de ilustración de Cádiz, en la Escuela de Arte. Fueron 2 años súper intensos, con una pandemia global de por medio. Y bueno, mucho estrés, mucha exigencia, pero bueno, también mucho aprendizaje. Cursar aquello por primera vez que me gustaba me hizo darme cuenta de que bueno, de que yo no era cortita, ¿no? Que era algo como que yo llevaba arrastrando de tantos años de fracaso académico, era como, bueno, yo es que soy cortita, no llego, no hay algo en mi cerebro, no llego a esto. Y me di cuenta de que se me daba bastante bien lo que hacía. Entonces, en el grado aprendí un montón sobre también de sacrificio, por lo que una quiere conseguir. Y cuando llegó la hora de realizar TFG, trabajo de fin de grado, pues me fue como bastante fácil decidir sobre qué hacerlo, porque llevaba un montón de tiempo teniéndolo claro. Mientras mis compañeras de clase eximieron propuestas súper innovadoras y increíbles, como desarrollo de personajes para animación, escenarios para videojuegos, identidades visuales para marcas y grupos de música, mis opciones ante el tribunal del TFG fueron una recopilación de ilustraciones sobre cantadoras de Jerez de la Frontera, una versión de recetas veganas sobre platos tradicionales andaluces y infografías sobre la bodega Chopete. La cuestión es que al final elegí la mujer andaluza, al tribunal le pareció genial, bueno, todo eso fue un proceso increíble de estrés, pero súper guay, está como el proceso de y bueno, yo elegí a mujer andaluza por un montón de razones, pero básicamente yo ya hace un montón de tiempo que seguía el trabajo de Virginia, la admiro un montón. Y gracias a ella pues yo ya he conocido la vida como de un montón de mujeres, ¿no? De las que no tenía ni idea y a día de hoy me sigo sorprendiendo. Y yo he sido una de esas niñas que, como Virginia dice, que creció sin conocer a las grandes referencias de mi pueblo, ¿no? De mi tierra. Desde pequeña a mí me ha faltado un espejo en el que mirarme
prácticamente, o sea, pasé cosas significativas en todos los ámbitos, pero en mi caso, especialmente en el del arte, ¿no? Y también como andaluza. Yo, como he dicho, de pequeña estudié pintura y tal, pero que la daba una mujer de mi barrio que se llama Conchi, pero fuera de las clases las mujeres artistas eran prácticamente como un animal mitológico, ¿no? Yo no conocía ninguna hasta que tuve 14, 15 años, que ya encontré un ordenador, internet y tal, no sé qué, pero yo no estudié ninguna mujer artista en las clases de historia de arte de bachillerato y prácticamente tampoco en la carrera. Alguna vez iba a clase, ¿sabes? Y es que no vimos ninguna, o sea, te lo prometo, digo, Artemisa Gentileschi, que ya no sé si la conocéis, una mujer increíble del barroco, pero solo se la estudió porque era vegana, o sea, literalmente solo se la estudió para hablar de esto, porque bueno, algún día hablaremos de la obsesión de la sociedad en identificar a las mujeres con sus traumas, como si eso fuera lo único que importa, pero en fin. Hablamos de Artemisa Gentileschi, de Frida Kahlo, mucho en relación con su marido Diego de Rivera, por lo que sea, y de Yerba Taro en relación con su marido Frank Capra, por lo que sea también. Pero digo un montón de musas de artistas, por supuesto, a las musas sí, a las artistas no. Entonces, también podríamos hablar del manual del siglo XX que tengo, en el que figura 231 hombres y una mujer, encima Tamara de Lampica, que me gusta, pero mucha tela. Podríamos hablar de cómo todos los libros sobre historia del arte que he leído figura que Kandinsky inventó la pintura abstracta cuando Irma Klein ya pintaba abstracto 5 años antes, o cómo en mi clase de ilustración son 27 mujeres y 3 hombres, pero todos los referentes que ponen en clase son hombres. O sea, eso es vasto, eso es criminal y eso es violencia. O sea, es violencia estructural y patriarcal y es que es exagerado. Con el fanzine de Mujer Andaluza, yo lo que buscaba era básicamente restaurar de alguna manera ese vacío inmenso, ¿no? En el que yo me siento a veces, de quien parece no merece ni siquiera ser nombrado. Lo que este fanzine quiere es que por primera vez nos nombremos, que sea a nosotras mismas, nos valoremos, nos reconozcamos y nos mostremos. Y este fanzine habla de nosotras, de nuestras madres, de nuestras abuelas, habla de grandes intelectuales y artistas, pero también habla de jornaleras, de buscavidas, de mujeres sabias que se rebelaron contra lo establecido y que nos marcaron el camino a la que hoy estamos aquí. Entonces, nada. Deciros simplemente que no me voy a poner a explicar cómo hice el fanzine con el design, que a nadie le importa. Simplemente contaros que bueno, que hubo un gran proceso de investigación, porque claro, yo no me he inventado las mujeres que salen ahí, o sea, quiero decir, las he hecho como eran. Entonces ha sido un arduo proceso de buscar fotos, de buscar información. Hay muchas que están basadas en fotos, hay otras que son muy antiguas, claro, por pintura o meras descripciones físicas, como es en el caso de Igualada, que ni siquiera hay pinturas de la época. Ahí. Vamos. Que nada, que estoy muy contenta con el fanzine, que se han vendido mucho, que cuando me dice mi tía que se lo está leyendo y que le encanta, y mi abuela, y lo compra y me lo compra mi otra tía para regalárselo a la madre de no sé quién, que ya ni ve de cerca, pero no sé qué, y no sé, me parece increíble. Al fin y al cabo lo que nosotras queríamos desde el principio fue que se vendiera lo máximo posible para que llegara lo más lejos posible y que la gente conozca a estas mujeres porque se lo merecen, son increíbles todos, y ya está. Bueno, pues lo primero yo creo que de parte de todo el mundo, muchas gracias por compartir con nosotros este trabajo, con nosotras, por hacer esta aportación. Es un granito de arena, pero bueno, son los pasos que se van dando para la emancipación también de las mujeres trabajadoras, ¿no? De las mujeres andaluzas, como decía Virginia. Bueno, ahora si hay unas preguntas, si hay ronda
si no, ya hago mi primera pregunta. ¿El proceso del crowdfunding que hicisteis, o de, no sé cómo decirlo, en preventa, cómo funcionó? ¿Esperabais que tuviera buena acogida o al principio había cautelas? La preventa. Nosotros estábamos rayando, nosotros estábamos en un bar de ¿dónde era? San Lucas, ¿no? Estábamos en San Lucas tomando un Coca-Cola las dos sudando, digo, hay que vender 60. Si no vendemos 60, no podemos imprimir. Y las dos, ay, no sé, yo creo que sí, no sé qué. Se vendieron en preventa 400 y pico, y ya casi se ha agotado la tirada de 600. Seguramente sacaremos otra, imagino, claro. Así que la preventa fue súper bien. El apoyo de la gente fue increíble, vamos, somos súper agradecidas. Así que, si eso responde a tu pregunta. No, pero que si quiere hablar aquí. No, te quería preguntar si tenéis más proyectos a la vista o de momento vais a agotar un poco este proyecto, vais a ir presentándolo, qué actividades tenéis así a corto plazo. Vale. Bueno, a ver, la idea sería ahora intentar crear la asociación, por lo menos una asociación de mujeres, ¿no? Donde poder también poner un poco de tu trabajo. Y bueno, todavía no lo tenemos muy claro, no hemos hablado mucho, pero sacar más tiradas, o sea, más la segunda parte, ¿no? Con más mujeres, porque el proyecto de Mujeres Andaluzas, esta revolución, lleva desde 2017 y yo no sé cuántas mujeres se ha hecho la biografía, pero unas 100 mujeres, es que hay muchísima biografía hecha, hay muchísimo trabajo hecho y que da para... Ahora empezamos el ciclo de presentaciones y bueno, pues es que no lo hemos empezado, es que se ha gastado la primera tirada, en esos 600, como ha dicho Ani, se ha gastado antes de que empezásemos a presentar. Entonces, pues ahora viene la presentación. La presentación, pues bueno, aquí, en Cádiz, en Sevilla, en Málaga, en los Palacios, en Madrid, ya también están diciendo de subirnos al País Vasco, en fin, que hay, que se espera por lo menos un año, que yo qué sé, y vamos a reposarlo. Sí, o sea que sí, que se espera todavía que sigamos haciendo cosillas. Sin micro, aunque estoy afónica, pero bueno. Dentro de la dificultad de encontrar toda una genealogía o la historia de estas mujeres que habéis recopilado, o sea, tenéis más, has dicho, tú has nombrado a Virginia ahora como 100, supongo que da para 2, 3, 4 o 20 fanzines, pero encontráis medios escritos o cualquier tipo de documentación, como estamos anuladas, lo han sido y lo seguimos siendo por desgracia. ¿Hay suficiente material como para que continuéis con esto y conozcamos más y que la gente conozca más? Sí, o sea, Ani ha hecho una selección, porque la selección la hizo ella, de 15 mujeres. O sea, de todas, o sea, es que yo he publicado un montón de biografías, muchísimas. Lo que hay, pues es muy poquito, y al final, pues bueno, tener que construir la biografía un poco también así, pero es que de verdad yo pensaba, yo cuando empecé el proyecto, yo me preguntaba, o sea, en mi cabeza, porque al final todas estamos en el mismo, lo que dice Ani, estamos con ese vacío de referente, y yo pensaba que digo, madre mía, no me encontramos para andaluza, digo que a lo mejor no hay, digo, si no hay. Pero en la que estás un poco y empiezas a buscar y empiezas a mirar a los callejeros, en todo esto, o sea, hay muchas mujeres que no conocemos. Es que poetisas andalusíes, hay una barbaridad de poetisas andalusíes, muchísimas. Claro, lo imagino, pero más desde las fuentes que puedes encontrar. ¿Fuentes? Claro, fuentes hay poquitas, hay muy poquita investigación. Hay zonas, por ejemplo, Sevilla o Cádiz, que han hecho un trabajo de memoria histórica, tienen un trabajo de memoria histórica muy hardcore, pero hay otras zonas, por ejemplo Jaén, yo que soy de Jaén, pues tengo que rascar mucho, tengo que buscar al final mujeres, pues bueno, un poquillo más, a lo mejor no han vivido tanto en Jaén como pasa con una de las 13 rosas, que tío, es que le digo los nombres que son mi paja. Que Ana Gallego López, una de las 13 rosas, que fue fusilada en las ventas allí en Madrid, era de Jaén, de la Carolina. Al final tienes también que buscar un poco así, de mujeres que son más famosillas.
O sea, fuentes locales muy pocas. Hay de diputaciones y cosas de esas, pero bueno, cosas así van apareciendo. Yo que sé, al final baja un poco y siempre hay alguien que ha buscado algo, siempre. O sea, que hay mujeres que yo no conocía, que Juana Vilar Paz, la moricha de Trebujena, fue una mujer que intentaron fusilarla 2 veces. O sea, es una historia que no suele contarse en los libros de historia. Pero bueno, rasca un poco, pregunta un poco y mira fuentes alternativas también y al final encuentras cosillas. O sea, muchas más de las que creemos, de verdad. Yo también pensaba, digo, que no voy a encontrar nada, voy a encontrar pues, típicas que yo sé que al final pues conocemos. Pero que va, que hay mucho. Es que es imposible que no haya, que somos la mitad de la población, somos la mitad de la historia de Andalucía. Claro, lo que pasa es que como... Claro, hay mucha más información que la de ellos, está claro, pero que hay cosillas, que hombre, también se ha hecho un trabajo grande desde la universidad y eso, y de los estudios feministas, aquí en Andalucía también ha habido. Bueno, se hace lo que se puede. Pero... Gracias. Sí, pero no me importa intervenir más tarde. Simplemente, bueno, yo soy como Virginia de Jaén y la verdad es que creo que nos conocimos por las movilizaciones del 15M, que creo que es donde empezaste a politizarte más. Y ver en esos 10 años cómo tú has ido subiendo, terminando tu carrera, especializándote y haciendo lo que haces, pues es muy bonito de ver. Y lo que estáis haciendo tú, también Araceli desde Jaén y otra mucha gente, pues da sentido a todo lo que se ha generado en Jaén, que a veces parecía que no iba a ningún lado y que al final ha terminado convirtiéndose en muchos fanzines que han rescatado mucho la memoria de muchas cosas de Jaén que para la inmensa mayoría de quienes es bastante desconocida. Y en relación a eso, yo no sé si lo habéis contemplado, pero Josefina Manresa, Miguel Hernández es importantísimo, pero Miguel Hernández se conoce como se conoce hoy en día porque Josefina Manresa se jugó la vida por rescatar la memoria de Miguel Hernández. Y ella es de Jaén, es de Quesada. Y lo que quería también, o sea, porque tú, Ani, la intervención que has estado diciendo es como, o sea, después de lo que ha dicho Virginia, ahora que voy a decir yo, por lo que tú has dicho está genial. Gracias. A la altura de lo que ha podido decir Virginia, que también ha sido genial, pero a mí me ha llegado mucho lo que tú dices de que llega un profesor cabrón que te dice que tú no tienes talento. Y yo estoy harto de ver eso en la academia y me parece que eso lo dice gente frustrada profesionalmente, que quiere trasladar sus frustraciones a gente con talento y que no sabe reconocer el talento que tienen esas personas. Por fortuna tú, con coraje, con ansiedad, con muchas cosas, pero has terminado teniendo tu propia voz. Y creo que eso es importantísimo y creo que hay que entender a veces que el desarrollo profesional y personal no tiene por qué pasar por la academia. Hay vida fuera de la academia, afortunadamente. Y lo que estáis haciendo vosotras, de alguna manera, por buscar un paralelismo, es decir, por el análisis que tú has hecho de la historia del arte, y esto lo digo como estudiante de historia del arte, muy frustrado con la universidad, lo mismo que tú, pero el análisis que tú haces de la historia del arte, ya lo quisiera graduada o graduado y licenciado en historia del arte. ¿Por qué? Quiero decir, y ya con esto termino, de verdad, porque el que tú veas un manual y diga hay 231 hombres y 3 mujeres o 2 mujeres, eso lo han hecho la guerrilla aquel y lo ha hecho otra mucha gente y vosotras ahora lo estáis haciendo a nivel andaluz y es importantísimo que lo hagáis y yo os doy la enhorabuena por eso. Hola a todas y a todos. A todos y a todas. Estoy encantada con estar aquí. Soy amiga de Virginia a través de mi hija María Luisa. La conozco desde hace muchísimo tiempo, la admiro profundamente, admiro la exposición del tema que estáis haciendo, del tema de la mujer andaluza. Y entonces yo soy aficionada a la poesía, entonces he escrito muchos poemas a la mujer. El último que he escrito, si queréis, os lo leo. A la mujer, pero ya os digo que no, yo creo que no. Toma el micro. Hay que bater el mundo, toma. Soy una mujer andaluza, tengo 63 años. Me siento feliz,
orgullosa, contenta de haber nacido aquí en Andalucía, de su paisaje, de sus gentes, de todo. Lo siento, lo llevo en la sangre y me hierve la sangre. Y estoy feliz de estar aquí. Bueno, pues este poema se lo he dedicado a todas las mujeres, ¿no? Con todo el sentimiento del mundo. Y entonces hablo de la mujer. Su mirada serena, jazmines en la piel de su cintura, vientre de luna llena, mujer hermosa y pura, así de tierna y dulce es su pintura. En sus manos delicias, en sus ojos un sueño de colores, del amor sus primicias, del cielo sus albores, del Edén la más bella de sus flores. De mujer es mi esencia, amo la libertad, sin ella muero. Soy música y carencia, me gusta decir te quiero. Mi corazón de niña es dulce y fiel. Venga, más comentarios, algo que compartir, preguntas. ¿Podemos acceder a alguna manera de comprar ahora de...? Sí, aquí hay, ahora podéis comprar esto. Sí, tenemos aquí un lote a 15 euros la unidad. Yo creo que sería como interesante también trasladarlos a institutos o colegios, porque yo soy maestra de un cole y ya estaba pensando en el Día de Andalucía, normalmente lo celebra junto con el proyecto de igualdad o algo así, y tiene mucho sentido porque nace de las raíces de los niños y de nosotras y es una buena manera de cohesionar ahí el sentimiento andaluz con el sentimiento feminista. Sí, no sé si se ha preguntado ya, porque he salido un momento. ¿Hay alguna historia de alguna mujer que aparece en el fanzine que os haya llegado especialmente a la historia? Vale. Primero quiero aclarar una cosa, porque la gente se enfada conmigo porque yo elegí a las mujeres del fanzine y no hay ninguna de Huelva. Yo no tengo nada en contra de la gente de Huelva, ¿vale? Es que simplemente que yo no las elegí pensando en la provincia, las elegí pensando, bueno, primero de las que más me interesaron a primera vista y luego según oficio. ¿Sabes? Yo lo que quería era que hubiese de todo, que hubiese hornalera, ama de casa, artista, disidentes sexuales, yo qué sé, que hubiese la máxima diversidad posible, ¿no? Entonces, pues, dio la casualidad de que no hay nadie de Huelva, ¿no? Que para la próxima habrá. Bueno, a mí la que más en verdad me duele del fanzine es la primera, que por eso la puse la primera, que es Juan Aguilar Pazos, que es esa mujer a la que intentaron fusilar 2 veces, que le mataron al marido, a los hijos. Bueno, una historia, la verdad, súper fuerte de leer. Y le pegaron un tiro en la cara y sobrevivió. Bueno. Pero a mí no sé, me llama mucho al corazón porque me parece el ejemplo más grande de resistencia, ¿sabes? Más dura, de sobreponerte a la muerte de tus hijos, de tu marido y de las heridas físicas. Y no sé, esa es una de las que más me lleva a mí. ¿Y a ti? A mí, bueno, yo tengo 2 aguas así que han incluido, una de ellas María Luisa la Libertaria, porque el proyecto de Mujer Andaluza empezó con ella, fue la primera biografía que publiqué y siempre no sé por qué es la primera que suelo publicar. El primer sitio en el que me invitaron a ir fue a su pueblo, a Casavieja, a Benalú. Pude estar con su nieta, que ella me enseñó un montón de fotos de ella, entonces porque tengo como un cariño muy especial a ella. Ella pues, bueno, acabó fusilada y todavía no se sabe dónde está, ¿no? La violaron, la fusilaron y... No, María Silva. María Silva. Ella, una y otras que a mí me vuelven loca y que me encantan, y creo que pronto podremos ir a Gilena, y a lo mejor las conoceremos, son las cabras montas esas de Gilena, son las jornaleras de allí. Porque bueno, yo también vengo del sindicato de trabajadores del SA, yo soy militante del SA, y bueno, yo pues siempre estaba muy cansada de ver siempre a los hombres de mi sindicato, siempre pues cogiendo los niños y tal, y yo siempre decía, bueno, si yo estoy militando y yo que he mirado a mis compañeras,
¿Cómo puede ser que sea tan complicado luego llegar a sus historias? ¿Cómo puede ser que coño, estoy en el Cerro Libertad, está María Montávez, que es una pedazo de luchadora como la copa de un pino, y cómo puede ser que en un canal ya hable de María Montávez? Entonces, pues, llegar a ella, conocer su historia y tal, es un poco una reivindicación, ¿no? También dentro de las organizaciones sociales, que muchas veces pues las mujeres como que quedan en un segundo plano. Y la Cámara Montesa, aparte de una historia que tienen, que a mí me fascina, porque es su coño ahí, ¿sabes? O sea, ¿cómo que no quieres que venga a trabajar? Pues como que vengo a trabajar y no, y quiero venir las veces que haga falta. Y la vine a trabajar en igualdad de condiciones que vienen ellos. Y bueno, pues al final consiguieron una cosa importante en Andalucía, que fue que las mujeres jornaleras consiguieran entrar en el subsidio agrario y en el empleo comunitario. Que no estábamos, nosotros no podíamos ir al empleo comunitario. O sea, en Andalucía cuando termina la época de la campaña pues, de aceituna, la campaña de cualquier cosa, los ayuntamientos dan los empleos comunitarios, que son, pues bueno, de los jornaleros después de terminar las campañas siguen trabajando. Y en el año 70 y tanto, que es cuando ellas reivindicaron su lucha, las mujeres no podían ir al empleo comunitario. O sea, el marido se ponía malo y en la casa dejaba de entrar el jornal. Y ella, pues, el marido de una se puso malo y ella dijo, pues mira, que tengo muchos chiquillos, como para que mi casa deje de entrar jornales. Y se fue al empleo comunitario, y el empleo comunitario le dijeron que se fuera, y ella dijo que no se iba. Al día siguiente no subió ella sola, que subieron 8 mujeres más. Se pusieron ahí a cavar, la llamaban por cabras montesas, porque estaban en mitad del monte, y la llamaban cabras montesas por eso. Y al final tuvieron que reconocerle su categoría de trabajadoras, tuvieron que pagarle sus jornales y fueron las primeras mujeres que alcanzaron ese hito histórico, ¿no? Por así decirlo. Y yo pues bueno, decimos porque eran versáis, porque es especial cariño, ¿no? Como compañeras que son y fueron y yo sé. Es muy interesante lo que decís porque la investigación que habéis hecho, el encontrar información de estas mujeres, el proponeros este proyecto entre vosotras, hacerlo, llevarlo a cabo, presentarlo, todo es al final una búsqueda de la seguridad también de nosotras mismas, ¿no? De ir cobrando, pues eso, de valorizarnos a nosotras mismas. No digo ya la historia de las mujeres, que también, sino nuestro trabajo mismo, que valemos para la investigación, que valemos para presentar, que valemos para hablar con el megáfono, como tú decías, que valemos para ilustrar, para hablar delante de todo el mundo, defender lo nuestro. Y ese camino supongo que también lo habéis vivido, ¿no? De esa búsqueda, quizá de hacer el fanzine, de esa búsqueda propia, conseguir llevar a cabo un proyecto propio, eso también debe haber sido un viaje, ¿no? Un viaje propio para vosotras, supongo. Sí, claro. Sí, hombre, es lo que digo, cuando yo empecé en Mujeres Andaluzas Casa de la Revolución, que podéis buscarla tanto en el Facebook como en Instagram, es que yo pensaba que, digo, las mujeres que voy al final que voy a conocer, que a lo mejor encuentro, pues yo qué sé, son, pues a ver, por la tele de campo, yo qué sé, ¿no? Que mujeres que todas conocemos y eso, y que yo qué sé, que yo tenía, o sea, yo pensaba, uy, está apagado. Bueno, pues igual. Entonces también ha sido un proceso de autoconocimiento y autorreafirmación, por supuesto. O sea, imagínate, que tengo mi corazón para encontrarme tantísimas mujeres, ¿sabes? Que de pensar que en Andalucía, pues bueno, que al final también tú te crees lo que dicen de nosotras, ¿no? Esos estereotipos, ¿no? Tienen, por al final no, también tú terminas creyendo, porque es de aquí y ve las cosas y tal, pero luego cuando indagas, pues tío, pues es que la parquera de Jerez o van ahora antes, que te das cuenta de que hay una lucha y de que hay una resistencia y de que a esta mujer que le hicieron en la Botevila ahí en la plaza, ¿cómo se llama? La Plaza del Triunfo, en el Parque del Triunfo, ¿sabes? Y lo hicieron por luchar y esas cosas, pues imagínate, pues claro. De autoreafirmación como andaluza, a ver si, joder, anda que no, anda que me va a venir mi chula de cualquiera. Que bueno, es que verdaderamente todo lo que es la investigación y tal la ha hecho Virginia. Yo, para mí sí que fue como un proyecto ambicioso el pensar en hacer un fanzine, que además lo tuve que hacer como en 3 semanas para el TFG, ¿no? El ilustrar a tantísimas mujeres, bueno, son 15, pero es que eso lleva un trabajo cada una.
la portada, todo lo que viene dentro, todas las ilustraciones que vienen dentro. Claro, yo también por el principio pensaba que no iba a ser capaz, ¿no? Y bueno, al final sí. Y saqué muy buena nota, ya quedó preciosa y tal, pero que sí que hace también un proceso arduo de creer en mí misma y de ver que al final le gusta a prácticamente todo el mundo. Pero que eso en verdad es gracias a Virginia, que es la que lo escribió, ¿sabes? Y la que se le ocurrió la idea de hacerlo. Mira, a mí esto me ocurre mucho siempre que lo ha hecho, pero me encanta, ¿eh? Como ese paso de llegar. A ver, la tía. Hay un montón de amor. De hecho, unos buenos ratos a. Al final, mira qué bonito, ¿eh? Pero claro que Virginia es muy humilde, pero que en verdad, yo qué sé, yo siento que tengo más autoestima desde que conozco a las mujeres por las que ella escribe desde hace unos años. ¿Sabe cómo? ¿Sabe? Y no sé, me parece súper bonito. Una preguntilla, ¿y la de la portada es alguien en concreto, alguien simbólico? No sé. No, o sea, la referencia es una niña pequeña que había en una manifestación, creo que de ecologismo. Y yo la cogí, pero hice una niña gitana, que me parecía más acorde. Si queréis contarme la vida de alguna mujer de vuestro pueblo, os lo agradeceré siempre. ¿Algo más que comentar? ¿Algo más que compartir? Bueno, pues si no hay nada más que comentar, podemos hacer un pequeño descansito. También tenéis este rato hasta las 7, que tenemos una mesa redonda también muy interesante sobre los retos del andalucismo político en el siglo XXI. Sí, adelante. Ya que veo que no interviene nadie más, una pregunta. A Virginia y a Ani, estáis haciendo este trabajo y es evidente que se están haciendo muchos trabajos de este tipo. El éxito que está teniendo, por ejemplo, Califato y cosas así, es como que hay un nuevo andalucismo que está sabiendo leer muy bien una cierta necesidad de una parte de Andalucía de volver a sus orígenes, pero a la misma vez, o sea, por ejemplo, el uso que hace Cruz Campo del andalucismo porque ve que está de moda y lo lleva a su terreno, al capitalismo, para aprovecharse de eso, viendo que viene de otro anuncio que pone en valor como la Andalucía más casposa y más tradicional en el peor sentido de la palabra. ¿Qué os genera a vosotras estando en un proyecto como este? O sea, porque yo respeto muchísimo Lola Flores y a María José Yergo, pero veo que Cruz Campo se aprovecha de eso en su propio beneficio y a mí me genera contradicciones. Claro, yo creo que esta es una cosa que siempre pasa. Cuando hay algo así como que se pone ciertamente un poquito así que resalta un poco, siempre el capital siempre va a intentar tirar y aprovecharse de ese hilo. Es una cosa que también yo creo que tenemos que estar un poco al loro. O sea, para mí hacer Andalucía o el andalucismo, para mí es la colectividad propiamente dicha. O sea, para mí crecer como andaluza es poder compartir aquí, poder estar todas juntas y poder hablar. Si al final Cruz Campo viene y se aprovecha de eso, no está haciendo andalucismo, porque lo que no está colectivizando nada. O sea, la Cruz Campo es Macaje y Nequén, que viene de no sé qué, que en Jaén tenemos lo que ha hecho Feni, que lo que hizo con esta cerveza, con la caza, con estas cosas, pues a mí eso no me mola. O sea, y tampoco me parece que necesitemos que vengan marcas superpotentes, capitalistas, a darnos, yo que sé, hombre, que por Califato y por María José Yergo, oye, pues muy guay, ¿no? Porque seguramente ellos, pues, pero yo que sé, hay que hacer un poquito más de lectura y a mí me da miedo, la verdad. Al final, pues, esto tiene una marca de cerveza, que a mí eso me da muchas cosillas. No sé, yo creo que al final el andalucismo también tiene que leer lo que se ha hecho antes y tiene que, porque el andalucismo no nace ahora, o sea, ahora hay como un nuevo andalucismo así, pero que viene de muchas cosas que se han escrito antes y que se han hecho antes. Creo que tenemos que saber trazar también fino
de no olvidarnos de que hay un recorrido teórico e histórico y que hay que seguir un poquillo eso, no sé si me estoy explicando, me estoy guiando un poco. Y al final lo que ha hecho Cruzcampo es coger 4 marcas y 4 cosas que sabe que se está usando mucho, plasmarlas en un anuncio y yo que sé, a mí de hecho, Araceli creo que escribió un artículo bastante apañado, a mí estoy muy de acuerdo con lo que Araceli puso. Yo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Virginia, solo... Bueno, es que siempre la lucha de, bueno, el capitalismo intentando apropiarse de absolutamente cualquier cosa buena que surge de la gente y tú teniendo que anteponerte para no caer de nuevo en la misma trampa una y otra vez. Yo simplemente puntualizar que no creo que se le pueda llanar cara de califato ni a que todo el mundo quiere comer, ¿sabes? Que hay que pasar por ciertos barros en la vida, supongo. Pero sí, básicamente lo mismo que Virginia. Yo creo que aquí yo te recomiendo que te quedes a las 7 de la tarde porque se van a dar estos temas, ¿no? De cómo la izquierda, desde el andalucismo, bueno, debe tener el compromiso también de llegar a todas partes, a esas tradiciones, intentar conjugar lo que es Andalucía con los nuevos tiempos. En este sentido, yo ya desde mi punto de vista, lo que sí he sabido hacer Cruzcampo es detectar que hay un interés por Andalucía ahora mismo, que hay un nuevo sentimiento por Andalucía. O sea, lo importante para mí de esos anuncios no es que venga el capital, por eso te lo esperas, el capital está en todas partes, abusa de lo que puede, extrae recursos, expolia, pero que si ha venido a interesarse por la Andalucía es porque algo está pasando en Andalucía. Eso es lo interesante de ese anuncio. Igual se le pasa ya dentro de 2 meses, ya no hace nada más con califato, pero significa que algo hay aquí, que algo se está moviendo tanto que ha tenido que venir, que ha venido a la Cruzcampo interesando saber dónde puede rascar porque algo hay. Bueno, vamos terminando para poder descansar, para que podáis hablar con las autoras, con la autora, con la ilustradora, que podáis adquirir vuestro ejemplar si lo queréis, os lo podrán dedicar. Aquí tienes su boli preparado, Virginia. Y muchas gracias por venir.